Regresamos con nuestro programa de modo verano especial en este 27 de febrero para conversar en torno a lo que es los terremotos, en particular los tsunamis, y también cómo avanza la tecnología para poder medir, catalogar, estudiar este tipo de eventos naturales. Y estamos junto a Gonzalo Montalva, quien es ingeniero civil, especialista en amenaza sísmica y profesor asociado al Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Un gusto. Bueno, algo que hemos estado consultando a nuestros entrevistados antes de entrar al tema en profundidad, ¿dónde te encontrabas para el 27 de febrero del 2010? Estaba lejos, estaba en Estados Unidos. Ah, mira, no, pero es que también cómo se veía también la información de lo que estaba pasando acá en nuestro país. Yo estaba haciendo mi doctorado en ese tiempo y las primeras noticias se llegaron por la televisión. Se veía catastrófico cómo fue, y en ese mismo momento empezamos a hacer gestiones para venir a Chile. Como estudiábamos terremotos, entonces la idea era venir, sí, exacto, teníamos que venir a ver qué es lo que había pasado. Digamos, esto es algo que no inició en 2010, digamos, sino que durante muchos eventos anteriores ha pasado esto, que después del terremoto la comunidad ingenieril va a ver qué ha funcionado bien y qué no ha funcionado bien para aprender de eso y mejorar. Sí, entonces, Gonzalo, queríamos hoy día el poder conocer de qué manera se deben generar sistemas avanzados para poder sopesar países que efectivamente son sísmicos. ¿Cuáles son los principales errores que se van cometiendo en lugares donde efectivamente quizás todavía falta la tecnología necesaria para poder estar preparados para posibles desastres naturales como los que se han vivido históricamente, por ejemplo, en nuestro país? Sí, yo creo que la información, lo que están haciendo ustedes hoy día es algo muy importante. De si queremos pensar en errores, justamente la falta de información a lo mejor es algo que es crítico, porque después de un gran terremoto está todo el mundo conmocionado y está preocupado de las medidas inmediatas, ¿no es cierto? Las reparaciones, las pérdidas de vida, las pérdidas de fuentes de trabajo, etcétera. Pero a medida que pasa el tiempo se olvidan esas cosas y toda la comunidad, digamos, va perdiendo interés en los desastres naturales, no solo los terremotos, hasta que ocurre el siguiente. Entonces, recordar estas cosas como hoy día yo creo que es algo fundamental. Sí, tenemos una gráfica, señor director, para ir analizando también las características de lo del 2010 en específico. Cómo hemos ido avanzando también en esos estudios, porque claro, tú estabas en Estados Unidos. ¿Qué análisis pudimos sacar respecto a la información que teníamos en ese momento, de acuerdo a la tecnología de ese momento? Porque ha ido avanzando un montón en todos estos años, y lo que ocurriría si tuviéramos una catástrofe de ese tipo, no sé, en 2025. Tenemos, claro, lo básico, el horario, a las 3:34 con 0,8 de la mañana, 8.8 en escala de Richter. Las escalas también, las mediciones que muchas veces vamos teniendo respecto a estos sismos, todo esto con la fuente de la unidad de gestión de riesgo. ¿Qué es lo que sabemos precisamente de este sismo en particular, de las placas y lo que sabemos bien que estamos en un lugar sísmico, pero en particular, cuáles son las características de lo del 2010? Claro, como tú dices, Connie, vivimos en probablemente el país más sísmico del mundo, o al menos uno de los más sísmicos del mundo, y la colisión de las placas de Nazca con la sudamericana hace que se vaya acumulando energía permanentemente. Entonces la placa de Nazca todo el tiempo se mueve hacia el continente y choca con la sudamericana, y eso acumula energía elástica que en algún momento se rompe porque la interfaz entre esas dos no aguanta más fuerza, y entonces libera energía en forma de terremotos, digamos, de movimiento, pero también de sonido, ¿no es cierto?, de calor, ¿no es cierto?, por eso que a veces escuchamos primero un ruido, ¿no es cierto?, antes que venga el movimiento. Y hemos ido avanzando mucho, ¿no es cierto? Tal vez una de las cosas que vale la pena mencionar es que para el 2010, si bien hubo muchos daños, ¿no es cierto?, y muchas pérdidas de vidas humanas que lamentar, la mayor cantidad de daño y de pérdida de vida humana estuvieron asociadas al tsunami. Y nuestras estructuras, si bien como la que está en la gráfica, ¿no es cierto?, del edificio Alto Río, algunas fallaron, la gran mayoría no,
¿cierto? Y comparado con el comportamiento que tuvieron otras estructuras en países que nosotros miramos hacia arriba, como Estados Unidos o Japón en el terremoto Tohoku, o Turquía, que es miembro de la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Y tiene un altísimo desarrollo sísmico, que no sé si recuerdan, hace un par de años, en 2023, tuvieron un terremoto gravísimo también. Comparado con todos ellos, nosotros tuvimos muy pocos daños. Vamos revisando las gráficas y comentando también todo lo que estamos en esta conmemoración de los 15 años. Sí, este es el segundo terremoto más fuerte de la historia de Chile, el octavo terremoto más fuerte registrado en la humanidad, y recordemos que el primero también es en nuestro país, en Valdivia. El ranking. Algunas de las características también es lo que lo mencionaba Connie. El tema de la instrumentalización que existe, vamos a estar ahondando también en aquello un poquito más adelante en específico, pero lo que significó, por ejemplo, venir en aquel momento, cursando doctorado, con justamente ahí un matiz bien importante de lo que es lo que ocurrió acá, y venir también a recoger los datos, porque ya me imagino que había instrumentalización acá para medir en caso de que ocurriese algún tipo de situación como esta, y por la magnitud es el octavo terremoto más fuerte registrado en la humanidad. ¿Cómo fue también eso de poder empezar a analizar los datos, de comprender qué específicamente fue lo que ocurrió, dónde ocurrió, cuáles fueron las características? Con el terremoto del 2010 se aprendió mucho, digamos, no solo para Chile, sino que para el mundo. Todavía habían en muchos lugares, digamos, conceptos como la escala de Richter, por ejemplo, que ya en general no ocupamos, o el epicentro, ¿no es cierto? Que en el epicentro donde hay más daño, ¿no es cierto? Y de hecho lo ocupamos en otros contextos de comunicación, claro, ¿no es cierto? El epicentro de claro, no sé qué cosa. Y en el epicentro, en general, en los terremotos, no siempre hay más daño. Hay veces que sí, otras veces que no, pero en el terremoto más grande medido instrumentalmente, antes de que ocurriera este terremoto, había sido el terremoto de 2001, 8.4 en Perú. Y ese terremoto tenía un epicentro lejos de la zona de mayor daño. Y los colegas peruanos decían, pero ¿por qué el epicentro, no hay tanto daño cerca del epicentro? Y es porque son conceptos que hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no es cierto? Y donde se libera más energía es donde, por supuesto, hay más daño. Y el epicentro no es eso. Gonzalo, hablamos sobre la importancia de tener programas como este, como bien hemos ido hablando, para que la gente pueda estar preparada. Pero ¿cuál es la importancia de los programas de capacitación que efectivamente van ayudando a que tanto personas como empresas en general puedan ir evolucionando y comprendiendo estos sistemas que pueden ayudar a mitigar los riesgos ante posibles desastres? Es fundamental, ¿no es cierto? Para tomar el aprendizaje, ¿no es cierto?, tenemos que capacitar a la gente, ¿no es cierto?, desde los profesionales que se van a dedicar, digamos, a diseñar, a preparar medidas de emergencia, construcciones, etcétera, ¿no es cierto?, hasta la población civil. En la medida que nosotros como país no nos olvidemos que tenemos un terremoto que viene, ¿no es cierto?, porque eso es así, vamos a tener terremotos próximamente, vamos a poder seguir avanzando en esto. Entonces hemos ido avanzando en distintas cosas. Uno, los planes de pregrado de las carreras de ingeniería civil, de arquitectura, se han modificado, ¿no es cierto?, y se han tenido un foco mucho más alto en ingeniería sísmica. También hay programas de posgrado que tenemos no solamente aquí en la Universidad de Concepción, en otras universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que también tienen un foco en ingeniería sísmica, ¿no es cierto? Y eso hace que tengamos una base de gente que sabe de terremotos mucho más, ¿no es cierto?, y que puede prevenir con su trabajo, ¿no es cierto?, desastres. También tenemos una parte que muchas veces la ciudadanía piensa que hay profesionales capacitados, y eso no es mentira, pero ningún profesional de Chile ni del mundo sabe todas las cosas que hay que saber de terremotos, porque son ciencias que están en evolución, que estamos aprendiendo, y destinar recursos que en general son más que todo tiempo, ¿no es cierto?, no tanto instrumentos como este que ando trayendo aquí, sino que es tiempo para poder estudiar y analizar, como preguntaban recién, los datos de terremotos anteriores y ver
cómo mejoramos, eso es súper relevante. Y con esos avances que hemos hecho en estos 15 años, también hemos ido modificando, por ejemplo, los códigos de construcción que son ley en Chile. Entonces hay varias fases en las que esta normativa de construcción se han ido, no solo de construcción, decimos construcción porque finalmente eso es lo que queda a la vista, pero de análisis, de reparación, etcétera. Hay varias normativas en Chile que se han ido mejorando y que se han actualizado con los aprendizajes del 2010 que han ido haciendo principalmente la academia. Ya que menciona el instrumento, cuéntanos un poquito también respecto a esos avances. Podemos estar midiendo esto a tiempo real. Entendemos, y lo hemos hablado con diversos especialistas que nos indican que no podemos predecirlo. Finalmente, no podemos decir va a ser un 27 de febrero a tal horario. Pero sí podemos dimensionar cómo se está moviendo la Tierra, cuánta energía se va acumulando, cómo va y cómo los instrumentos permiten también mantener estas estadísticas y lo cíclico que nos ha ido entregando también a lo largo de la historia este tipo de eventos. Sí podemos, o sea, podemos con errores como por ejemplo el tiempo que nos vamos a demorar en llegar desde la casa al trabajo. No sabe exactamente cuánto se va a demorar, pero más o menos sabe, ¿no? Y aquí también más o menos sabemos. O sea, podemos, con el estudio de los terremotos anteriores, en particular con los terremotos, con los estudios paleosismológicos, o sea, de antes de la historia escrita por los humanos, ¿no es cierto? Pero sí tenemos estudios paleosismológicos, ¿no es cierto?, que con los colegas de geología hemos ido avanzando mucho. Entonces tenemos información de terremotos como el de Valdivia, por ejemplo, pero 13 eventos anteriores en la misma zona. Y entonces eso permite tener una serie temporal, ¿no? Y hacer predicciones estadísticas para saber qué probabilidad hay de que haya un terremoto siguiente. Y de acuerdo a esta cifra o al dato de los 30 kilómetros de profundidad al noroeste de Concepción, teniendo en cuenta que han pasado 15 años y en ese marco, ¿cómo se proyecta un posible sismo en estas localidades? Como decíamos antes, la placa de Nazca choca con la sudamericana, ¿cierto? Acumula energía y para el terremoto del 2010 entonces se liberó una cantidad muy importante de energía, 8,8, una medida de la energía liberada. No liberó energía a 150 kilómetros al noreste, sino que liberó energía justo debajo de nosotros. Y también justo debajo de Viña del Mar, ¿no es cierto? Y por supuesto de toda la costa en ese segmento. Todo ese segmento liberó energía, ¿no es cierto? Hay que pensar que es como una placa, sí, una lámina sin espesor, digamos, ¿no es cierto? Y que tenía mucha energía acumulada y de repente se rompió y liberó energía, no igual, hay variaciones de liberaciones entre distintos puntos, pero en toda esa zona se liberó mucha energía. Y entonces la probabilidad de que haya un gran terremoto ahora en esta misma zona de ruptura es baja, mucho más baja que antes del 2010. En cambio, por ejemplo, un segmento más al norte, entonces se hace mucho más probable ahora, porque como se liberó al lado, ¿no es cierto? Esto es como un sistema elástico, ¿no es cierto? Rebota. Está colgado esto, ¿no es cierto?, con varios tirantes. Uno se rompió, que fue el del 2010, entonces los otros, por supuesto, están más tensionados. Y este otro, el del 2010, empieza a cargarse, ¿no es cierto?, a tomar, a cargar energía, ¿no es cierto?, preparando para liberarla más adelante. Pero que ocurra otro gran terremoto en esta misma zona, un terremoto de subducción, es poco probable, ¿cierto? Lo mismo en Valdivia, ¿no es cierto? En Valdivia, a pesar de que decimos el 60 hace mucho tiempo. En tiempos de tierra es poco. Claro, esos terremotos tienen una recurrencia más o menos como de 260 años. Entonces, desde el 1960 hasta ahora han pasado mucho menos que 260 y por lo tanto la probabilidad de que ocurra un gran terremoto como el de Valdivia ahora es muy baja. Claro, ahí hay un tema también en lo que nosotros podemos revisar aquí también y lo que hemos conversado de las diferentes análisis matemáticos que se hacen en cada una para calcular cada una de las estadísticas, porque estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de proporciones, porque por ejemplo, la otra vez también estaba leyendo que aproximadamente son entre 4.000 y 5.000 temblores bajo grado 3. De sobre 4 son entre 700 y 800 al año.
Y ya ahí empezamos las proporciones con respecto a los que son grado 8, cada cuánto se manifiesta un grado 8 y la proporción que tiene con los grados 4, los grados 7. Entonces, son diferentes análisis matemáticos que hay para poder comprender la totalidad de lo que ocurre en estos territorios sísmicos como el que nosotros vivimos. Ahí mientras continuamos viendo en pantalla parte también de lo que fue este tema. Consultarle por aquello, porque hablamos de liberación de energía y hablamos también del tema de los kilómetros, las profundidades, cómo todo eso afecta para la magnitud de lo que se vio en el 8,8. La intensidad es en superficie, lo que nos afecta, lo que sentimos nosotros y lo que hace que se caigan los puentes, los edificios, depende de la cantidad de energía liberada, depende de la distancia a la que se liberó, y dentro de eso está, por supuesto, la profundidad, esos 30,1 kilómetros que se indicaba ahí, por supuesto, en algunas partes más profundo que 30,1 kilómetros, en otras partes menos, porque es una placa que está inclinada, ¿no es cierto? Un segmento que está inclinado, y entonces eso hace que donde medimos esos 30,1 kilómetros es el hipocentro, o sea, el puntito donde parte la ruptura en profundidad, pero se rompe hasta más arriba y también hasta más abajo. De todas maneras, eso es una indicación de que es un terremoto interplaca, o sea que es una ruptura entre las dos placas. Hay otros dos tipos de terremotos importantes en Chile, pero es el del 2010 un terremoto interplaca. La otra componente fundamental, que es muy importante para Concepción, es el suelo. Son los efectos de los últimos 200, 300 metros desde la superficie hacia abajo, porque eso hace que cambie cómo se mueve el suelo. Por eso es que construcciones idénticas, por ejemplo en Talcahuano o acá en Concepción, tuvieron un movimiento y un comportamiento muy distinto. Estos son edificios, por ejemplo, idénticos, construidos por la misma empresa, diseñados por los mismos ingenieros, todo igual. Sin embargo, unos tienen daño gravísimo y otros no. Y estas cosas se van, no solamente en el aprendizaje de Concepción, pero muy importante porque Concepción tiene, el fondo de Concepción es como un bowl, con una roca que tiene como un bowl. De hecho tiene como un sombrero mexicano en realidad, porque tiene un puntito en el medio que es el Cerro Amarillo, y de ahí baja, ¿no es cierto?, hasta como 180 metros de profundidad en la zona más profunda, ¿no es cierto?, y después vuelve a subir, ¿no es cierto?, en los cerros que están a los lados, ¿no es cierto?, el Cerro Caracol, etcétera. Y entonces las zonas más profundas no es más grave ni menos grave, pero se mueve diferente, porque hay una columna de suelo que es mucho más profunda versus la otra. Entonces, el terremoto que a lo mejor han escuchado mucho también de 1985, pero en México, también uno en Chile muy importante, sí, pero el de México para la humanidad fue más importante todavía. Hubo muchísimo daño en México, en las zonas más profundas del lago de México, del lago de Texcoco. Pero después, en 2017, hubo otro gran terremoto en esa zona, y la zona que tuvo más daño no fue esa, fue otra más superficial. Y eso porque no importa solamente el suelo tampoco, sino que importa el terremoto mismo. Y el terremoto mismo, en ese caso, tenía características que... ¿Por dónde fluye la descarga de energía? Claro, que por decirte alguna manera, que resonaron, esa es la palabra técnica, pero que era más propicio para que la demanda sísmica fuera más grande en una zona menos gruesa que el del terremoto de 1985. Entonces eso mismo acá en Chile se ha pensado mucho, gente trata de hacer política acelerada para mejorar, qué sé yo, y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Totalmente rescatable, pero el problema es que la naturaleza, como ustedes mismos decían, ¿no es cierto?, no es tan predecible, ¿no es cierto? Entonces el siguiente terremoto no tiene por qué ser idéntico al anterior. Gonzalo, preguntarte también, hablabas y estudios lo revelan, somos uno de los países con mayor características sísmicas, ¿cierto?, que se pueda conocer a lo largo de lo que es la historia universal. Y por lo mismo, hablar de un concepto que es súper importante, que es la resiliencia sísmica. ¿Qué tan importante se hace el tener, ¿cierto?, en el colectivo este tipo de conceptos para estar preparadas de una manera mucho más profunda a la hora de enfrentar catástrofes como esta? Es fundamental lo que
hemos conversado aquí mismo en el canal otras veces que la respuesta post-terremoto, después del 2010, de hecho, ha mejorado mucho. O sea, las capacidades técnicas de los organismos del Estado, ¿no es cierto?, han mejorado muchísimo. La gente tal vez podría siempre preparar más, ¿no es cierto?, pero está mucho más consciente porque dentro de todo hemos tenido no solamente el 2010, sino que el terremoto de Iquique en 2014, 2015 en Illapel, ¿no es cierto? Entonces hemos tenido hartos terremotos en Chile que nos recuerdan que estamos en un país, un territorio muy sísmico. Entonces la respuesta post-terremoto ha mejorado bastante, pero la resiliencia no es solamente después de que ocurra el terremoto cómo nos recuperamos, sino que también tiene que ver cómo nos preparamos, ¿no es cierto? Y con qué cosas tenemos listas para responder, ¿no es cierto? Qué medidas podemos tomar, por ejemplo, para orientar la ocupación del territorio, ¿no es cierto? Es que sabe que en esta zona que es fantástico, es bonito y a lo mejor ambientalmente no hay problema, ¿no es cierto? Si hay un terremoto, zona que no quiero mencionar, pero aquí mismo en Concepción, ¿no es cierto?, que se han construido, ¿no es cierto? Y esto es terrible, digamos. O sea, va a ser un lugar, pero de altísimo riesgo. Y se construye de la misma manera que en otros lados, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, nos hace un país menos resiliente. Porque finalmente se puede construir, pero hay que construir de acuerdo al tipo de suelo y de acuerdo también a la característica. Pensando en el instrumento acá, ¿es parte del instrumento que nos permite...? Tenemos una sorpresa aquí para la gente. Sí. Para nosotros también. Sí, para todos. Nunca lo habíamos visto. Cuéntanos, ¿qué tenemos ahí? Este es un sismómetro que mide la velocidad con la que se mueve el suelo y la aceleración también, que se puede traducir después en fuerzas sobre nuestras estructuras. Los equipos celulares que tienen ustedes en la mano, ¿no es cierto?, que yo tengo en el bolsillo, también miden aceleración y uno puede poner para que haga un dibujito, ¿no es cierto?, del registro, de hecho en 3 componentes, ¿no es cierto?, si uno lo orienta bien, norte-sur, este-oeste y la vertical. Y son información muy valiosa que de hecho se ocupa también para predecir, ¿no es cierto?, para predecir daño y orientar respuestas post-terremoto también, ¿no es cierto? Todas esas cosas las estamos haciendo en Chile, ¿no es cierto? Pero equipos como estos, que tenemos de hecho en una red local en Concepción por las características del suelo justamente, son fundamentales porque permiten medir frecuencias más bajas, son mucho más sensibles, de hecho, que lo que puede ser un teléfono celular o cualquier sismómetro pequeñito, ¿no es cierto? Porque hay sismómetros de distintas maneras, ¿no es cierto? Claro. Este tipo de sismómetros, ¿no es cierto?, son los que tiene también el Centro Sismológico Nacional, por ejemplo, distribuido en todo Chile, ¿no es cierto?, y que post-2010 también ha aumentado mucho la cobertura, ¿no es cierto? Todavía nos falta mucho para llegar a estándares de países desarrollados, pero ha mejorado mucho la cobertura. Y este es el tipo de equipos que están instalados, ¿no es cierto? ¿Es superficie eso o el bajo tierra? No, en general estos están enterrados, pero enterrados a como 40 o 50 centímetros bajo tierra, y cuando se instalan en una estructura existente, entonces están sobre la estructura, nosotros están instalados. También a todo esto también medimos en las estructuras, ¿no es cierto? O sea, para ver el comportamiento, por ejemplo, de un edificio, de un puente, nosotros se instrumentan para ver, nosotros predecimos con modelos numéricos cómo se va a comportar y funciona precioso, pero después la medición, ¿no? Una medición, eso sí que es verdad. Y nuestros modelos no siempre coinciden, nuestros, digo, los del mundo, no solo los de Chile. Sí. Hablamos de la importancia de la tecnología y el Mati bien lo sabe y lo hemos ido comentando también a lo largo de nuestros distintos programas. ¿De qué manera hoy día ayuda efectivamente el tema de la tecnología, redes sociales, incluso la inteligencia artificial para poder de cierta manera prepararnos de mejor manera para posibles desastres que puedan ir ocurriendo también en nuestro país? Son todas herramientas que hemos estado incorporando y utilizando para entender mejor el fenómeno, entender no solamente la acumulación y la liberación de energía, pero también cómo se propagan las ondas desde la fuente sísmica hasta la superficie, cómo afecta toda la topografía, inclusive las ciudades mismas, ¿no es cierto?, que son las afectadas, pero también afectan el suelo porque hay más peso sobre el suelo y eso hace que el comportamiento sea distinto, etcétera, ¿no es cierto? Y
tenemos un proyecto ahora, un proyecto Anillo, que es financiado por la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, en el que buscamos entender todas estas cosas, pero en su evolución temporal. Porque, por ejemplo, un edificio... ¿Proyecto ISER? Sí, ISER. ISER. El proyecto lo que busca es no solamente prepararnos para el siguiente gran terremoto, ¿no es cierto?, sino que ver cómo van a estar, por ejemplo, nuestras estructuras, nuestras ciudades, ¿no es cierto?, afectadas, pensando en que entre más tiempo pasa desde el terremoto anterior, más probabilidad hay que ocurra un terremoto. Pero también entre más tiempo pasa desde que construimos una estructura, han cambiado los códigos, pero la estructura no ha cambiado, es la misma. Claro. Y además la estructura envejece. Y el envejecimiento de las estructuras en muchos casos también hace que sean más frágiles, más vulnerables, ¿no es cierto? Y por lo tanto más probabilidades de que mueran personas, ¿no es cierto?, o fuentes de trabajo sean afectadas. Al mismo tiempo, en esa misma estructura ahora vive más gente, porque la población aumenta, ¿no es cierto? Y o se produce también más riqueza en esa misma estructura, y lo de la parte económica es relevante porque esas son las formas en las que medimos riesgo. Pérdida de vida humana, ¿no es cierto?, y pérdida de recursos económicos, porque esas son las cosas que nos permiten después decir, ¿sabe qué? Aquí sí vale la pena hacer estas mejoras, porque en Suiza, en los países que usted quiera, digamos, ultra ricos del mundo, los recursos siempre son limitados. Siempre son limitados esos recursos. Está disponible el proyecto en www.proyectoiser.cl para que la gente también vaya a investigar. Le agradecemos por estar junto a nosotros para poder conversar en esta jornada. Muchas gracias por la invitación y gracias por el esfuerzo de recordarnos a todos el 27. Bueno, le invitamos entonces, revise proyectoiser.cl para que también pueda estar al tanto de lo que es el avance investigativo en esta materia de terremotos en nuestro país, que tienen una característica sísmica en particular, producto de las placas de NASCAR y la placa sudamericana también, que es parte de nuestra convivencia.